¿Cómo de importante es la rutina para personas que sufren adicciones? El alcohol es de lo que más se consume, incluso a nivel adictivo, es una de las principales drogas. ¿Existe un perfil característico de las personas drogodependientes? Si alguien no puede pagar, no se va a ir sin el tratamiento. El quedarse tirado en el sofá es el inicio de te estás dejando. ¿Cómo podemos detectar si estamos rodeados de alguna persona adicta? Cuando existe una necesidad, cuando tú cada vez quieres más, entonces hay una adicción. La familia quiere ayudar, la gran mayoría de ellas, pero no saben hacerlo. O sea, yo ya no sé qué tengo que hacer para ayudarle, porque cuando le veo sufrir, ¿qué hago? ¿Le doy dinero o no le doy dinero? Claro, es que han dejado su vida por completo y se han dedicado a socializar con la droga únicamente. Hago lo que debo, aunque no me apetezca. La adicción de la cocaína y el mono de la cocaína es muy psicológico. A nivel físico, que tú no consumas cocaína, pues entiéndeme, no te pone en peligro de muerte y del fallecimiento. El del alcohol sí. Entonces, para mí el éxito es que los pacientes no se vayan. En la última encuesta sobre alcohol y drogas en España se destaca que el 76,4% de la población entre 15 y 64 años ha consumido alcohol en el último año, con un 7,8% de consumo diario. El 13,1% ha usado hipnosedantes y el 2,4% ha consumido cocaína. En cuanto a las adicciones comportamentales, el 58% de la población ha jugado con dinero en el último año y entre los jóvenes de 14 a 18 años, un 20% muestra un uso problemático de Internet. Y además, el 6,9% podría estar en riesgo de adicción a los videojuegos. Irma Navarrete es coordinadora de la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en Valencia y nuestra invitada al podcast de Cobolabs en el día de hoy. Proyecto Hombre nace en el año 1984 con el fin de ayudar a personas con problemas de adicción, así como a sus familias. Acompañan a miles de personas en el tratamiento, rehabilitación y reinserción sociolaboral, con el objetivo de recuperar sus vidas. También trabaja en la prevención y sensibilización, llegando a más de 1 millón de personas. Bienvenida, Irma. Gracias. Te quería preguntar, ¿qué podemos hacer para ayudar a las mujeres a pedir ayuda antes? Yo creo que, en primer lugar, lo que debemos hacer y el deber que tenemos como sociedad es empezar a tratarlas con igualdad de condiciones. Quiero decir, en el hecho, por ejemplo, a veces sin darnos cuenta a la hora de dirigirnos a ella, ¿no? Estigmatizamos muchísimo más cualquier acción, cualquier acto que ha hecho una mujer frente a un hombre, ¿no? Quiero decir, una mujer, por ejemplo, cae en el consumo de alcohol, le abandona el hogar, le quitan la custodia de unos hijos, ¿no? Y esto está más mal visto que se ocurre en el padre de los menores. Es más habitual que un hombre pueda dejar el hogar y que no pase nada a que lo haga la madre, ¿no? Está mejor visto. Yo te quería preguntar, en cuanto a la rehabilitación, ¿no? Hemos hablado de toda esta parte de prevención. Vayamos a justo la fase final, ¿no? Que sería la rehabilitación. ¿Es imprescindible que un adicto tenga la predisposición para entrar en cualquiera de los programas que en este caso tenéis en Proyecto Hombre? Generalmente cuando una persona inicia tratamiento, algunos vienen con una predisposición o una motivación interna. Pero si bien es cierto, en muchas ocasiones el paciente viene motivado por presión familiar, la condición de si no ingresas me separo, si no ingresas te quito la custodia de los menores, si no ingresas te despido del trabajo, si no ingresas, ¿no? Esta serie de consecuencias. Y yo siempre digo, bueno, me parece lícito, está bien. El trabajo, lo ideal, lo que debe de ocurrir es que a lo largo del tratamiento la persona cambie esa motivación, ¿no? La motivación de pedir tratamiento ha sido extrínseca, pero que finalmente la motivación de finalizar el tratamiento sí que sea personal. Que yo sí que haya sido capaz de ver, ¿no? De pasar de la fase de contemplación o precontemplación a querer realmente hacer algo, a poder hacer introspección, a poder cambiar mi estilo de vida, a generar hábitos nuevos que sean saludables. Entonces, bueno, a veces vienen motivados por esas presiones, pero lo suyo es que después eso evolucione a algo más personal. Y si quieren interrumpir en la comunidad terapéutica, si quieren salir al de 3 semanas o un mes, ¿pueden o tienen que esperar? Pueden, es un tratamiento completamente libre. Ellos ingresan de forma voluntaria, Vale. Aunque tengan estas obligaciones. pequeños, pero ingresan de forma voluntaria y de forma voluntaria se pueden marchar cuando quieran. Obvio, antes de irse, Claro. bueno, nosotros haremos la persuasión oportuna para que no lo hagan.
Claro. como buenos profesionales, pero sí, si ellos quieren marcharse, quiero decir, no es una medida privativa de libertad, del mismo modo que nadie puede ingresar por orden judicial. Vale. De hecho, antes decías, al principio de todo, hablabas de ese aislamiento parcial. Las personas que están en esta comunidad terapéutica, es decir, que pernoctan, ¿qué es exactamente lo que se hace allí adentro? Porque desde luego a mí me causa curiosidad. Pues mira, el día está súper estructurado. Ellos se levantan a una hora prudente, como cualquier persona cuando trabaja, y una hora prudente puede considerarse las 7:30 de la mañana, ¿no? Para ir al trabajo. Pues ellos, su trabajo es directamente asistir a grupos, talleres, formaciones. Entonces lo primero que hacen es el aseo personal, la habitación, el desayuno, toma de medicación aquellos que toman y demás, y luego ya implementan lo que viene siendo el trabajo sectorial, que es pues oye, tú te encargas de la lavandería, tú te encargas de la limpieza, tú entras en cocina, esto es una hora por la mañana, que un poco es este espacio en el que todos dedicamos, ¿no?, a las tareas del hogar. Sí. Y luego ya entran toda la mañana a grupos y talleres con los descansos oportunos, comen, un rato de tiempo libre siesta y la tarde exactamente igual. A final del día ellos tienen una franja en la que hacen actividades de ocio y tiempo libre. Suelen ser deportivas, lúdicas o culturales. Un poco sería como nuestro final del día en el que hemos acabado el trabajo, la responsabilidad, si es pues me voy al gimnasio, me desfogo, me descargo, me evado. Este espacio en el que ellos también aprendan, pues bueno, pues un poco a... pues eso, generar dopamina, este tipo de circunstancias. De factores protectores, ¿no? Porque realmente efectivamente, sí. Entonces sí que voluntariamente eligen alguna actividad, pero tienen que hacer algo. No puede ser bueno, pues ahora me tumbo en el sofá, ¿no? ¿Cómo de importante es la rutina para personas que sufren adicciones? Lo es todo, la rutina, la constancia. De cara a salir, ¿no? O sea, de cara a ya estoy rehabilitado. Sí. O sea, una de las claves sería tener la misma rutina cada día. Cuando ellos dejan el tratamiento de comunidad terapéutica, lo primero que se les dice es, grábate un mantra y es, hago lo que debo aunque no me apetezca. Haz lo que debes. Da igual que seas depresivo, hazlo, porque es que si no es el quedarse tirado en el sofá, es el inicio de te estás dejando, o sea, dejas de ser constante, dejas de ocuparte de lo que debes. Y esto para nosotros igual, no para la población que no tiene problemas de adicción, pero para ellos sí. Inclusive mientras están en tratamiento los fines de semana, que son más distendidos y aprovechamos para que ellos vean otro tipo de ocio, pues te vas al cine. Hay gente que no ha ido al cine en años o en su vida. Claro, es que han dejado su vida por completo y se han dedicado a socializar con la droga únicamente. Entonces, cuando les plantea este tipo de ejercicios, de ir a un museo, ir a tal, muchos de ellos alucinan. Y les pedimos que incluso los fines de semana, cuando salen a casa de permiso, de experiencia, les pedimos que programen qué es lo que van a hacer durante el fin de semana, para que no haya cabida pues es que está aburrido, me fui a pegar una vuelta y entonces ocurrió que no hay posibilidad de pegar una vuelta, no hay posibilidad de voy a ver por dónde hoy... que pasa a la vuelta de la esquina. Tienes que tener un orden, ¿no? Unas cosas programadas. Todos los planes. Sí. Porque entiendo también que las compañías, pues bueno, son muy importantes aquí. Por lo tanto, ¿cómo se reinserta una persona que ha pasado por una adicción y que desde luego para él no va a ser bueno volver al mismo grupo? Porque no le está ofreciendo cosas buenas para su vida. O sea, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo los ayudáis ahí? Es decir, tú tienes que volver ahora a tu barrio, a tu pueblo, a tu ciudad, pero no puedes llevar la misma vida que llevabas antes. ¿Cómo lo haces esto con 40 años? Ellos son muy conscientes, la gran mayoría, al final sé que hay cosas que no me ayudan a mantenerme alejado de las drogas. Con el grupo de apoyo lo suelen ver. A uno le suele costar, suele ser más costoso con las parejas tóxicas. Aquí suele ser más complicado. Una nueva red de apoyo social que no sea consumidora. Ahora viene el problema, ¿dónde la busco yo? ¿Dónde busco yo esta red de apoyo social? Claro. Cuando llevo muchos años sin relacionarme con personas que no tienen problemas de adicción, cuando ya no estoy en edad escolar y tengo todos estos miedos que cuando uno es niño parece que no existen, ¿no? De, hola, ¿quieres ser mi amigo? O sea, esto es complicado a ciertas edades. Yo, que tengo una baja autoestima, que me siento un desplazado social, que llevo años sin haber trabajado, que es complicado. Entonces tienes que fortalecerle a base de autoestima, de seguridad, antes hay que hacer todo este trabajo de base y luego hay que ayudarles en este proceso. Le buscas el grupo de apoyo, le apuntas a un gimnasio, miras a ver exploras un poco cuáles son sus hobbies, algunos ni lo saben.
Entonces de repente descubres que a alguien, de repente, pues yo qué sé, le encanta bailar. Muy bien, vamos a ello, vamos a apuntarnos a clases de baile. Y entonces desde ahí vas animándole, vas motivándole, incluso ya inicias eso estando allí, ¿no? Es en plan de, te voy a apuntar, vas a ir mañana, venga, que tú lo vas a hacer seguro bien. De hecho, hay mucha gente que sale de las drogas y que luego pues acaba haciendo Ironmans, triatlones, deportes de larga distancia, porque al final encuentran en eso una capacidad de ordenarse y ser rutinario, ¿no? Sí, efectivamente, hay mucha gente que se vincula con esto. Nosotros hacemos actividad de atletismo un par de veces a la semana, incluso ha habido épocas en las que hemos tenido nuestro grupete de corredores y hemos hecho carreras populares ahí en Valencia. Muy bien. De hecho, hay uno de los mejores triatletas que se llama Lionel Sanders en Estados Unidos, era adicto y luego lo dejó y ahora es de los mejores del mundo. O sea que realmente hay un camino y hay una posibilidad. Hay luz, es un ejemplo. Hablando de ejemplos, estamos hablando de un tema muy alarmante, preocupante, que es duro, pero me gustaría pedirte que nos cuentes alguna historia de alguna persona que hayas podido vivir cómo ha salido y se ha reincorporado a la sociedad. ¿Tienes algún ejemplo que quieras compartir? Pues sí, tengo alguno que otro, sí. Pues no sabría cuál de ellos elegir al final, no sé, yo creo que es muy motivante. Muchos de ellos vienen a visitarnos cuando están bien, que esto te alegra el día. Ser capaz de regresar o incluso llamar una vez al año y decir, algunos se hacen voluntarios. Hay terapeutas que en su día fueron usuarios y actualmente son compañeros y compañeras mías y la verdad es que sin lugar a dudas tienen una experiencia que los libros no te enseñan. Desde luego. Puede ser también un arma de doble filo, ¿no? Porque dime tú, si el día de mañana vuelve a aparecer la adicción en tu vida, ¿a qué te vas a dedicar? Pues probablemente sea peligroso, pero sí que es cierto que hay muchas personas, hemos dicho antes que el porcentaje, ¿no?, de personas que se recuperan para siempre era breve, pero por suerte, quizá por tener tanta población a lo largo de estos años, también cuento con personas en las que sí que se han recuperado y que a día de hoy tienen una vida completamente normalizada. Pues no sé qué decirte, conozco a las personas en situaciones de mucha vulnerabilidad, con realidades completamente catastróficas, y ver cómo a poco van confiando en ti, ¿no? Y tú les vas pudiendo apoyar y al final se genera ahí una alianza terapéutica que para mí esto es la base de cualquier tratamiento en adicciones o incluso que no sea adicciones, ¿no? Poder ir a un psicólogo o a un terapeuta y que sea capaz de entenderte y de generar ese vínculo tan especial, yo creo que hace exitoso el tratamiento en un alto porcentaje, la verdad. Entonces has visto a personas que no tenían nada, que venían de una separación, perder al menor, tener que ceder la custodia, tener que perder su vivienda, irse a casa de los padres, no tener ya ni paro y poco a poco encontrar la ilusión pues, o con una nueva pareja o con el deporte, como hablábamos antes. De repente encontrar un trabajo, ser constante con su problemática, nunca dejar de trabajar. Conozco muchas personas, como tú apuntabas antes, que de repente se refugian en el deporte y con los que actualmente tengo relación, ¿no? y te plantean me voy a ir a correr. Y además me voy a ir a correr no es me toca, es lo necesito, ¿sabes ya por qué te digo esto, ¿no? O sea, y ya la mirada es uy, como tienes la cabeza. Sí, la tengo. Y no te pide terapia, ni siquiera te pide que lo escuches. Lo ha interiorizado y... Claro, solamente te dice, estoy mal, pero no necesito hablar, yo me voy a correr y vengo nuevo, por ejemplo, ¿no? Y esto ocurre muchísimo, la verdad. Bueno, qué maravilla saber que la gente realmente sale y se puede salir y uno se puede mantener sano. Y gente que por desgracia no tiene tanta suerte y vuelve a tener bastantes tropiezos, regresa al mismo lugar donde ha sido bien atendido y regresa al mismo lugar donde le han ofrecido ayuda. O sea, también tenemos muchos pacientes que al cabo de los 3 años pues vuelven, ¿no? Acaba un proyecto hombre, ha tenido una etapa de 3 años de abstinencia, de repente un día ocurre algo en su vida que le hace, sin darse cuenta, interioriza un poco que el alcohol es posible, ¿no? Y a veces le abre la puerta a otro consumo y Es que la clave de la vida no está en ganar, está en luchar, ¿no? Sí. Y en que si caes, pues pedir ayuda y levantarte y trabajarte y no pensar que has fracasado, sino que la vida es una lucha continua
y no hay nada definitivo, sino que se trabaja cada día. Yo creo que es este eso, es el ¿no? discurso que yo empleo con mis pacientes, exactamente ese. Muy bien, te voy a... Pues nada, te vas a venir a trabajar. Sí, fíchame. Nada, a mí me gustaría preguntarte, hablamos de que hay distintos tipos de adicciones, una de ellas es la silenciosa o la que es difícil de detectar. ¿Cómo podemos detectar si estamos rodeados de alguna persona adicta? Porque hay veces que puedes tener una sospecha pero dices, no, estoy loco, no, en realidad no hay nada. ¿Cómo se diferencia un adicto de uno no? ¿Cómo se diferencia una persona que se dedica a beber de jueves a domingo para escapar de su vida, parece social? ¿Cómo se puede detectar eso? Dialogando. Hoy en día dialogamos muy poco. Entenderme del tiempo, de las noticias, de esto sí, pero Profundo. Un diálogo interno y profundo se da muy poco. Porque yo creo que nos conocemos poco a nosotros mismos y a quien tenemos al lado. Pero precisamente porque no nos comunicamos. Entonces, llegas a tu casa, te pones la tele, coges el móvil, empiezas a ver TikTok y cuando te das cuenta tienes a tu lado una persona con la que a lo mejor no te está diciendo que lo está pasando muy mal en el trabajo, que quiere abandonar pero no puede porque económicamente no se lo puede permitir. No nos conocemos o no escuchamos tampoco a los que tenemos delante, ¿no? No les damos ese espacio para que se abran. Sí, yo ya os comentaba antes, ¿no? En casa nosotros jugamos, para los niños es un juego, para mí es una recogida de información. Jugamos a la rosa y la espina, ¿no? Que al final no deja de ser la rosa es lo mejor que te ha pasado en el día de hoy y la espina es lo peor. Además a mi hijo el pequeño le chifla. Y bueno, para mucha gente es una tontería. Incluso hay gente que no quiere jugar porque a lo mejor esto si viene la familia es en plan de chicos, toca, ¿no? Y la gente, yo paso. Ya, tú pasas, pero a mí me ayuda a saber cómo están mis hijos. O incluso mi marido, o incluso... ¿no? Y a raíz de ahí es oye, cuéntame, ¿cómo es que te ha ocurrido esto? ¿No? Entonces, a nivel de emociones, de sentimientos, no se está hablando. Yo cuando me encuentro una conversación de este tipo con gente, pues me hace ilusión saber que hay personas que les gusta, ¿no? Pero ahí está la importancia del entorno familiar del que te rodeas, porque yo también he hecho eso de la rosa y la espina muchas veces, y ¿qué es lo peor del día? Pues esto y esto. Lo mejor del día, esta cena. Te dicen, ¿qué pasa si no existe esa cena? ¿Qué pasa si cada uno va a su bola? ¿Qué pasa si no le das ese espacio para abrirse? Es determinante. El entorno familiar es clave. Hay que Totalmente. De hecho, es heavy cuando tú has vivido en ese entorno familiar como el que estabas comentando, ¿no? Y de golpe de repente tienes un compañero de clase, que yo creo que nos ha podido pasar a todos, que en su casa jamás se sienta alrededor de la mesa. Y tú piensas, ostras, pues yo llego a comer a casa cada día del instituto y mis padres, vamos, casi que tienen que taparse los oídos de todo lo que les cuento, ¿no? Porque es el momento en el que todos hablamos, todos nos contamos y todos compartimos. Y desgraciadamente eso demuestra la importancia que tiene el entorno familiar y que cuando no tienes esa base pues pueden pasar otras cosas. Sí, a veces sí que se habla, ¿no? Pero a veces has venido del cole y te han contado muchas cosas, pero ¿y de ti? No me cuentes de tu amiga, háblame de ti, ¿tú cómo estás? ¿No? Precisamente. Bueno, hay que seguir comunicándose o hay que intentar comunicarse desde lo emocional. Me gusta el diálogo. Dialogar es la única forma de entender. Totalmente. Sí. Como coordinadora, ¿cuál dirías que es el mayor desafío al que te enfrentas diariamente en Proyecto Hombre? Para mí, el desafío, ya no desde la coordinación, que quizá tiene que ver más, ¿no? con que todo fluya, con que todo esté bien organizado y demás, sino que a mí el éxito del día a día con los pacientes es cuando los casos más complicados no abandonan. Quiero decir, nosotros medimos el éxito terapéutico y yo mido el éxito terapéutico también a nivel personal con que el paciente no se marche. Quiero decir, lejos de que muchos de ellos se enfadan, ¿no? Y te plantean, pues tú lo que quieres es que me vaya. No, yo no quiero que te vayas. Si mi éxito es que te quedes, quiero decir. Pero claro, para ello hay que cambiar cosas, ¿no? Y tienes que confiar en mí cuando te planteo no te puedes comunicar así, o este acto no está bien, o no puedes funcionar como lo hacías en la calle, o este tipo de comentarios aquí están fuera de lugar, ¿no? Corregir hasta incluso en las pequeñas cosas. Entonces, para mí el éxito es que los pacientes no se vayan, que los pacientes se queden. Me gusta. Cambiando un poco de bloque y pasando un poco más a hablar en concreto de adicciones,
las drogas y el alcohol parecen las adicciones más comunes o las únicas que hay, pero ¿cuál es la adicción más común para vosotros? La que más veis. La que más vemos, alcohol, cocaína, THC y ludopatía. THC es marihuana, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, ¿alguna otra desconocida fruto de los nuevos hábitos? Marihuana sintética, chemsex, cualquier cosa novedosa. Pero ahí también tratáis adicciones como adicción a la pornografía o a otro tipo de Sí, a la cosas. prostitución, a las compras. Cuando hablo de ludopatía hablo de online o in situ, y hay variedad. O sea, y esto no es lo mismo. No es lo mismo jugar online que jugar in situ. Y no es lo mismo jugar a las tragaperras que jugar a los ordenadores. Quiero decir, todo esto varía, claro. Incluso el perfil de la persona que atiendes varía, ¿no? O las apuestas deportivas. Pero todo esto son adicciones, sí. ¿Verdad? Tanto si estás adicto a jugar desde casa o desde tu pantalla, como si vas físicamente. Cuando existe una necesidad, cuando tú cada vez quieres más, que esto se llama tolerancia, sí. Entonces hay una adicción. El que juega a la primitiva y es, oye, mira, pues no, o el que de vez en cuando utiliza en su tiempo libre el ordenador y de forma puntual y sin faltar a otras responsabilidades, pues bueno, es un uso adecuado. A los móviles también, a los móviles que no los hemos nombrado. Claro. También. ¿Atendéis hay menores internos allí? No es posible. Un caso he tenido en mis 15 años de experiencia de experiencia en Proyecto porque Hombre. Existe ahora una sustancia, bueno, no sé cómo llamarlo, pero que está muy de moda en niños muy pequeños, que es el fentanilo. Uh-huh. ¿Tenéis casos allí o es algo que todavía no está llegando a ser tan grave? Sí, llegan los casos de fentanilo y hay casos graves y son menores, quiero decir, los casos son pocos, pero sí que hay. Y marihuana sintética también hay. Yo no había escuchado lo de marihuana sintética. ¿Qué es la marihuana sintética? Sí, pues la marihuana sintética es una fórmula que se impregna en hoja seca, que no necesariamente tiene que ser de marihuana, y genera muchísima tolerancia y muchísima adicción, porque los picos que tiene de subida y de bajada del consumo pues son muy intensos. Entonces genera que tú rápidamente quieras volver a consumirla, porque sube muy rápido y baja muy rápido. Entonces, para lograr subsistir a ese bajón, quiero más. Y esto se conoce como el pescado, el hardcore, entre la población pues más joven. Y es difícil detectarla porque, claro, los laboratorios hacen un reactivo que la detecta. Entonces, quien la comercializa, los traficantes, lo que hacen es cambian alguna partícula del diseño por el que la hacen y entonces ya evades el test. Entonces estamos jugando a ratón que te pilla el gato constantemente, los laboratorios, los profesionales y quien elabora los sintéticos. La innovación también afecta en este sentido. Pero esto hay... Si utilizasen esa inteligencia para hacer otras cosas, sería una maravilla, desde luego. La crisis o la pandemia esta del fentanilo y lo que se ve en Estados Unidos realmente a mí me asusta. Esta gente encorvada, quieta en la calle. ¿Nos puedes contar algo del fentanilo? ¿Sabes contarnos? Sé lo mismo que se escucha en las noticias. Vale. Sé que están llegando los casos. Por suerte para nosotros en estos momentos no tenemos la gran problemática que están teniendo allí. Pero bueno, a mí esto me recuerda un poco, ¿no? Y me conecta con lo que nos pasó con la heroína. Me conecta incluso con lo que pasó con el COVID, ¿no? Que oíamos y mira que pronto llegó aquí. Sobre todo porque es una droga, el fentanilo, que no hace falta ni esconderse. O sea, como creen que es porque parece ser que es el momento y ya está del subidón, bueno, de lo que hagan, no sé si aspiran o qué hacen exactamente. Entonces tú vas a un pub y yo lo he visto a niños muy pequeños con el botecito y ¡pam! Y tú dices, no sé ni lo que tal, porque como es el colocón momentáneo y ya está, entonces parece ser que no es tan malo, que yo creo que es el problema de muchas de las drogas que estás diciendo, que es que no son tan malas, entonces aún causan más adicciones escondidas. Y claro, yo me pregunto,
estos chavales no están viendo lo que se avecina con respecto a este tipo de sustancias, porque hemos visto programas, ¿no? Igual que hemos visto programas con respecto a la pornografía en edades infantiles o jóvenes. Quiero decir, también se ha visto. Pero no sé, yo me planteo también y me cuestiono, ¿no? Como padres, ¿cómo lo estamos haciendo? Que a mí esto también parece importante. Totalmente. Porque la prevención yo creo que debería empezar en casa y no en las instituciones. No, está claro. Todo en la vida tiene que empezar en casa, ¿no? Entonces, retomando un poco, ¿no?, antes de la pregunta de cómo podemos llegar a, pues quizá un poco empezando a establecer diálogo y prevención con nuestros menores en casa. Me parece algo muy básico. Hablamos de drogas muy elaboradas, de fentanilo, además, la de marihuana sintética, pero alcohol y tabaco son drogas, al final las tratáis como si fuera cocaína, igual, al mismo nivel, ¿verdad? Sí. Son drogas sociales que hemos admitido y que están en nuestro día a día, pero que destruyen familias y personas. Claro, el alcohol es de lo que más se consume en España, incluso a nivel adictivo, es una de las principales drogas que tratamos. ¿Somos adictos al compuesto o a la sensación? En ese sentido, porque puede haber de las dos, ¿verdad? ¿Bebo para escapar o bebo porque me produce placer? Claro, yo creo que a veces escapando también obtengo el placer. Claro. Entonces, claro. El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso, quiero decir, tiene un primer episodio de excitación y demás, pero luego el alcohol es una droga depresora, lo que hace es que me calma, me tranquiliza, me evade. Y a esto nos viene bien muchas veces para evadirnos de nuestras realidades. El alcohol es un gran problema y está en todas las partes. Y es raro aquella persona que no bebe alcohol, ¿no? Bueno, ¿no te vas a pedir una cerveza? ¿En serio? ¿Vas a pedir agua con gas? Sí, lo que la gente insiste... Es muy llamativo. Uno se siente peor si es el único que bebe, ¿no? Yo me siento peor cuando llego a algún sitio y la gente se justifica porque está bebiendo, sabiendo dónde trabaja. Porque encima yo no bebo. No suelo beber de manera diaria. No me gusta la cerveza, no me gusta tal, no me gusta el vino. Yo soy de Coca-Cola. No sé, haciendo propaganda ya. Entonces la cuestión es, me parece que la insistencia social está de más. Me parece que en muchos anuncios, propagandas, está de más si queremos realmente hacer algo con esto. Es lo que hablábamos antes también con respecto a los vapers y este otro tipo de productos. Y el alcohol lo tenemos hasta en el supermercado. Es muy complicado. Yo tengo pacientes que directamente no entran en ese pasillo, porque para ellos es una situación de riesgo. ¿Existe un perfil característico de las personas drogodependientes? No, es que no lo hay. O sea, como has dicho al principio, cada uno de nosotros podría serlo. Es que puede ser cualquiera de nosotros. Quiero decir, puede ser mi padre, puede ser tu hijo, puede ser tu vecina, que sí que aparenta serlo, puede ser el vecino del quinto que tiene una multinacional de yo que sé qué. O sea, no tiene importancia. Yo he tenido de todo. He tenido abogados, médicos, transeúntes, no sé, jefes es que he tenido de todo. No te puedo decir... ¿Cuál es el proceso o el protocolo que seguís cuando llega una persona adicta? Esa sería una pregunta. Y la siguiente sería, ¿hay diferencias en este tratamiento dependiendo de la adicción? Porque por puro desconocimiento, ¿pasa todo el mundo el mono? ¿O solo pasa el mono la gente que es adicta a la marihuana o a la cocaína? Por partes. ¿El mono lo pasa a todo el mundo? Sí, pero hay monos y monos. Hay síndrome de abstinencia y síndrome de abstinencia. Estamos hablando de que uno de los peores síndromes de abstinencia es el alcohol. Quiero decir, a la persona tú no la puedes privar del alcohol, de una persona, a entenderme, alcohólica, que consume diariamente, tú no puedes privarla del alcohol sin un control médico. Entonces, allí no los priváis de alcohol. No, allí vienen privados de alcohol. Cuando un paciente es alcohólico y se valora desde la unidad de conductas adictivas que el paciente no se puede privar de alcohol de hoy para mañana, lo que hacen es que primero ingresan en una planta de desintoxicación hospitalaria. Vale. Y de ahí se genera un puerta a puerta con ingreso a comunidad. Después de 15 días, más o menos, de que el paciente haya hecho ya la desintoxicación. Porque nosotros no desintoxicamos. Vale, o sea que la parte de limpieza, digamos... Sí. Se hace claro, previamente. Y esto solo ocurre cuando hay sustancia, entiendo, con ludópata. Suele ocurrir con alcohol y puede darse con benzos,
Generalmente con otras pocas drogas, más no se da. Wow. Porque Quiero realmente decir, cada droga... la adicción de la cocaína y el mono de la cocaína es muy psicológico. A nivel físico, que tú no consumas cocaína, pues entiéndeme, no te pone en peligro de muerte y del fallecimiento. El del alcohol sí. Luego puede haber casos concretos y especiales, luego tienes el típico paciente que no puede dejar de consumir y no puede dejar de consumir, y entonces a veces pues la vía es un poco la misma, pero generalmente un paciente de cocaína, un paciente de porros, lo que hace es que, bueno, pues hacemos grupos previos antes del ingreso, los conocemos, hacemos la entrevista y lo vamos citando, intentando motivarle para el ingreso, les explicamos el proceso, qué es lo que van a hacer dentro, y un poco preparándoles para ello, ¿no? Que sepan comportarse en grupo, que conozcan a otro grupo de personas que está también para entrar, y a partir de ahí la persona se va motivando y ya sabe que para entrar una semana de abstinencia tiene que tener. Wow, o sea, esa es la condición. Y hay reactivos, sí, hay reactivos. Porque realmente es casi un mayor reto, ¿cómo decirlo? Cuando tú fumas, tu dependencia a la nicotina creo que son 21 días. Tu cuerpo después de 21 días deja de necesitar esa nicotina. Pero es realmente el hábito lo que te produce el fumar, lo que va detrás de eso, que salgo de trabajar y me echo un piti y entonces me desestreso, ¿no? Esa recompensa que obtienes, sí, que tú que piensas que es el desestrés, en realidad... ¿sabes? Claro, es la funcionalidad Exacto. que tiene la sustancia, ¿no? Hay personas que hace muchos años que se dejaron de fumar y en según qué momentos aún recuerdan, ¿no? Y aún dicen, pues mira, ahora mismo en este momento de estrés o en este momento de enfado o demás, recurriría porque esto me calmaría rápidamente. Por supuesto, pero tienes que desarrollar otras estrategias para llegar al mismo punto, porque si no, al final consumiríamos, ¿no? O recaeríamos más habitualmente de lo que quisiéramos. Para el tratamiento no va a ser tan importante, no va a diferenciar el tratamiento, hilando con otras de las preguntas que antes me lanzabas, no va a ser tan importante cuál es tu sustancia para determinar el tipo de tratamiento que te doy, sino qué necesidades tienes tú. Quiero decir, intentamos hacer tratamientos individualizados, ¿no? Hay unos márgenes, obvio que los hay, pero al final tú no necesitas lo mismo que el compañero de al lado, ¿no? Tu realidad no es la misma que la del compañero de al lado, ni tu capacidad es la misma que la persona que tienes al lado. Cada uno sois un mundo, entonces a ti te voy a exigir unas cosas y al otro otras. Tú vas a tener un itinerario, tú vas a tener otro, tú vas a poder hacer esta actividad y tú la otra, ¿no? O tú la vas a elegir. Cada uno. Nosotros ahora mismo contamos con muchísima patología mental también, que se suma a la adicción. Claro. Y esto también hace especial el tratamiento. Antes hablabas de cómo ves de parecido la heroína con, creo que era el cannabis sintético. ¿Sigue habiendo personas adictas a la heroína que estéis atendiendo? Porque a mí me parece como algo que dejó de pasar en los años, no sé, 80 o 90. Sí, sigue habiendo personas que consumen heroína, quizá en la vía de administración de la sustancia, que antes la mayoría de ellas era pinchar, ahora está siendo más fumada, el porcentaje de consumidores de heroína también ha descendido comparado al de cocaína y al del alcohol, que va en auge. Sí que es cierto que la sociedad está cambiando el modo de consumo, pero sí que todavía hay adicción a la heroína. Yo escuché una vez que la heroína, el efecto que produce la heroína en tu cuerpo, no va a haber una sustancia ni nada que la pueda sustituir, ¿no? En la vida. Generalmente en las drogas ocurre esto. Wow. El paciente se encuentra con que nada me parece tan felizmente invasivo como... O sea, nada me da el mismo subidón que la sustancia. O sea, podemos imaginar, ¿no? ¿Qué cosas dan placer? Si tú tuvieras que decirme, no sé, ¿cuáles son las cosas que más placer os dan? ¿No? Pues, sí, ¿no? Comer, podríamos dormir... Exactamente. Claro, podríamos decir, no sé, y ante todo esto, no tiene nada que ver con el placer que yo recibo cuando administro una dosis de X sustancia. Ni siquiera, por ejemplo, estoy pensando ahora en el sexo. No. Ni siquiera un orgasmo. Esperaba que me lo dijerais, pero no. Claro, no, es lo primero que me ha venido a la cabeza porque digo... Es Fíjate que es un momento, ¿no? Que es un momento de placer intenso que incluso a veces, ¿no? Te produce el lapsus, no llegas incluso a estar consciente en ese mismo... Ni siquiera. Eso es porque no hay nada que les llene en realidad, ¿no? Porque no hay nada tan intenso, es que es una intensidad artificial. Claro, pero necesitas esa intensidad en tu vida. Los demás como vivimos una vez la has probado, tu cuerpo cuerpo necesita eso. Le estás metiendo un nivel de potencia sintética
que es inigualable. Yo siempre les explico, quizá no encuentres nada en la vida tan intenso como esto, pero quizá nada tampoco te va a suponer tanto problema como esto te ha supuesto. Entonces yo les digo, mirad, la vida es esto. Quiero decir, la vida es lo que ha pasado hoy, lo que pasó ayer y lo que pasará mañana. No es cierto que todos los días sean un subidón. No es cierto que todos los días te ocurran cosas maravillosamente fantásticas. Esto no es verdad. La vida tienes que disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? De un café con una persona que te pones, un amigo, una buena charla con un familiar, Ver crecer una a tu actividad hijo. deportiva, ver crecer a tu hijo, ilusionarte por su aprendizaje. Hay cosas mucho más potentes. No esperes nada más, porque la vida no te va a ofrecer nada más. Sí, hay días que de repente, oye, dices, pero ¿cuántos días te ocurre estos días que dices el día más maravilloso de mi vida? ¿4 ocasiones? ¿5? Pues no te voy a engañar, la vida es esto. Y si no te gusta, pues vas a recurrir a la sustancia. Entonces, claro, tienes que tienes que desenamorarte de la sustancia y empezar a enamorarte De la vida. de lo que yo te estoy contando, que es la vida, y experimentarla. Entonces, a muchas personas lo que les ocurre es esto, que no se llegan a enamorar. Pues no entiendo cómo vosotros podéis vivir así. ¿Y esto os gusta? ¿Qué de motivante en este día a día? No le encuentran sentido. Y esas adicciones que no son de tomar una sustancia, por ejemplo, hablábamos del sexo, esa adicción al sexo, ¿qué haces? ¿Aprender a disfrutar de él sin que sea una adicción? Claro, esa lo sería mismo la que haces con el móvil. No le privas, igual sí que hay un periodo de privación, ¿no? Pero lo ideal es luego reeducar. Vale. En el sexo, o reeducar en los dispositivos móviles, o reeducar al uso de esa tecnología. O Porque de nos hemos centrado mucho en las adicciones tradicionales o más comunes, pero este tipo de adicciones como sexo, pornografía, pantallas, ludopatía, ¿también ingresan? ¿También están en el centro terapéutico? ¿Y cómo abordáis? ¿Hay alguna diferencia en el abordaje? Sí, a ver, el mecanismo es el mismo, el método es exactamente el mismo. Lo único que sí hay que tener en cuenta que unos consumen sustancias y los otros es algo comportamental. Hay aspectos comportamentales de una adicción concreta que vas a poder prescindir de ellos porque no son necesarios. No es necesario que una persona eche dinero a la tragaperras, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que va a ser necesario o habitual, ¿no? Que una persona, bueno, sepa utilizar un dispositivo móvil y haga un uso adecuado de él. Ahí sí que le vas a reeducar a hacer ese uso, ¿no? O a mantener relaciones sexuales o a hacer compras de forma no compulsiva. Ahí sí que tiene que haber una reeducación y luego van a haber otros actos pues, que vas a poder prescindir de ellos, ¿no? Es muy interesante verlo desde ese prisma. Aquí a pesar de que todo es una adicción. Sí, aquí seguimos formándonos, quiero decir, como bien hablábamos antes, surgen cosas nuevas y uno nunca deja de formarse porque al final, pues bueno, pues por ejemplo la ludopatía ahora es habitual enfrentarse ahí a través de realidad virtual, ¿no? O hacer exposiciones con la ludopatía, haces exposiciones, tú te vas con la persona al medio habitual y te vas a tomarte un café con la persona y los pones a situación de máquina tragaperras, ¿no? Cómo él se está encontrando, cómo tú te sientes, qué estás pensando, ¿no? Y con las drogas pues no lo haces. Claro. Pero la persona va a ir a un bar y en el bar va a haber máquina tragaperras. Sí, y en el caso, esta pregunta no sé si debería hacerla, pero en el caso del alcohol, ¿se debe no consumir o se debe aprender a disfrutar de tomarte de vez en cuando una copa de vino? Pues vas a depender, esta respuesta depende de quien tengas delante. Claro. Porque claro, hay profesionales que defienden el uso del alcohol controlado y la reeducación en el alcohol. Vale. Los hay. No seré yo la que defienda esta postura, pero te explicaré. A ver, yo considero que hay casos y casos. Quiero decir, hay una problemática añadida y es que para muchos pacientes que no son consumidores de alcohol, que su problemática de consumo, mejor dicho, no es el alcohol, y puede ser, imagínate, la cocaína, el alcohol hace de puerta de entrada para el consumo de cocaína. Vale. Entonces al final es yo bebo alcohol, con la copa me relajo, con las cervezas me relajo, poco a poco mi control de impulsos se va haciendo anormal y acabo tomando decisiones con respecto a la cocaína que si no hubiese bebido no tomaría. Quiero decir, yo no soy la misma
con 4 cervezas que sin ellas. Entonces, yo en mi sano juicio puedo decir, no quiero cocaína, pero igual con 4 cervezas es como que, bueno, igual le resta importancia. Y entonces sí que consumo. Ojo aquí entonces con el tema del alcohol. Yo por eso siempre planteo, cuando están en tratamiento siempre les planteamos, sea cual sea tu problemática de adicción, vamos a mantener abstinencia a todas ellas. Un periodo en el que tú, de forma lúcida, puedas decidir qué introduces o qué no introduces en tu vida diaria, ¿no? Porque hay personas que te dicen, hombre, Irma, pero ¿yo por qué tengo que dejar de beber? Si es que yo he consumido cocaína. Sí, estupendo, pero vamos a ver cómo te relacionas con el alcohol, porque si tampoco te cuesta, no entiendo por qué me estás planteando que es un problema dejarlo, claro, temporalmente, ¿no? A mí no me lo supone. Entonces ya ibas viendo, a veces la persona solamente te cuenta te cuenta lo mínimo, solo soy adicto a esta, y luego ves ahí que dices, bueno, pero no me has dicho todo lo demás. Bueno, porque no era importante, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco conflictivo el tema del alcohol controlado, porque al final, dicho esto, conozco personas que tuvieron una adicción en su día y hoy en día hacen un uso controlado del alcohol y no está siendo problemático, al menos hoy por hoy, después de ya ciertos años de decir, bueno, podemos entender. ¿Y en qué momento tenemos que parar en seco? Es decir, hay mucha gente que bebe de jueves a domingo o de jueves a sábado, de domingo a jueves no bebe, y poco a poco no lo es, no disfruta el alcohol más que para evadirse y se puede acabar convirtiendo en alcohólico. ¿Cómo detectar cuál es el punto para parar? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos y gente cercana a decirle, mira, tío, ya te estás pasando? Yo creo que hay varias cosas que nos pueden dar que nos pueden servir de indicadores. Uno es la necesidad. Hay gente que tiene necesidad de beber, que ya le ves que aunque no tiene efectos de embriaguez, ¿no? No pierde el equilibrio, más o menos el discurso hablado es adecuado, pero sí que llega un momento en el que también te planteas que la persona nada más se levanta, ya está prácticamente haciéndose unas tostadas con una cerveza, ¿no? O cada vez que vamos al bar, si vas varias veces al día, se toma una cerveza. Aquí ya hay algo que te dice, esta persona no bebe agua, o cuántas cervezas habrá tomado hoy, ¿no? A veces incluso cuando esto es continuo, ya le ha cambiado el humor. Si se levanta y no hay cerveza, o el humor es disparado ya, de repente se enfada constantemente, ¿no? O empieza a renegar, esto se ve en ocasiones también, el hecho de que la persona cada vez necesite más, de que no se disfrute en concreto, ¿no? Porque a veces no es lo mismo tomarse una bebida alcohólica en una conversación distendida, en un hábito social, ¿no? Con un control, que cuando ya no hay control, es todo compulsivo, se bebe aunque no proceda, ahí la persona ya te está indicando que algo no está bien, se aísla incluso. Y hablando de otras adicciones, y pongo de manifiesto la adicción a las pantallas, que es algo preocupante, ¿cuándo deberíamos de preocuparnos como padres, que entiendo que son los primeros que deben de darse cuenta cuando nuestros hijos están abusando de las pantallas? Es decir, ¿cuándo en realidad tendría que saltarnos la alarma? Pues mira, para mí algo fundamental es cuando a tu hijo le dices, deja el móvil, deja el ordenador, y esto es una bronca. O sea, esto ya es un problema. Y esto se ve en nanos de 5, 4, 6... Iba a ser mi pregunta, ¿puede ser un niño de 5 años adicto a las pantallas? Sí. Lo hay, y incluso el padre lo detecta. Es que está enganchado, es que le he quitado el móvil y se ha hecho una furia. Pues nada. Porque es que se utiliza mucho y se utiliza mucho desde padres a hijos, quiero decir. Sí. ¿Cuántas veces vamos a cenar por ahí y el niño está toda la cena con el móvil porque así no molesta? Es un recurso para los padres, ¿no? Es un recurso, llevar a un hijo de 5 años a un restaurante y pretender que esté ahí quieto, calladito y formal, pues yo he visto cantidad de iPads ahí y dibujos animados. Debe ser un recurso controlado, quiero decir. Y aparte hay muchas asociaciones, hay muchos médicos que te aconsejan incluso a qué horas el móvil, a qué horas no, mediante qué vigilancia, porque hay que vigilarlo. Esto también es obvio. ¿Cuándo hay que darle una pantalla a un niño? Lo más tarde posible, entiendo, ¿no? Lo más tarde posible, sí. Vale. Lo ideal sería cuando realmente lo fuera a necesitar,
¿no? Pero tenemos a nuestros menores que tampoco lo necesitan, no sé. Hay niños que no se van contigo a ningún lado todavía porque no tienen edad para ello, pero sin embargo tienen móvil. Bueno, pero ese uso en el móvil encima está siendo adecuado o encima está siendo malo. ¿Cómo está siendo ese uso? Si es adecuado y el pequeño, bueno, tú le vas educando en el móvil y él va aceptando, ¿no?, ciertas pautas, está genial, pero los móviles tienen que tener un control parental. Los móviles tienen que tener ciertas horas de descanso y los móviles son para ciertas cosas y no para ciertas otras. Por ejemplo, en casa el móvil tiene que tener un horario. Y aunque sea media hora al día, la hora no puede ser cercana a la noche porque le sobreactiva. Después de la cena ya no hay móviles, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, todo esto tiene que estar muy, muy pautado. Vienen los problemas de sueño y ya todos los demás. Claro, efectivamente. Factor de riesgo, factor de protección. Es que con los menores hay que trabajar con estos dos términos. ¿Y cómo algún consejo, no sé si quieres darlo o no quieres darlo, pero para padres que tengan que lidiar con este problema de las pantallas, al final el mayor consejo sería la prevención, o sea, es decir, la cultura que implantas en tu casa desde muy pequeños de, oye, móviles no, pantallas fuera y demás, porque luego corregirlo es mucho más complicado, ¿no? Pues mira, a mí me consta que en muchas escuelas, ¿sí? Incluso hay escuelas de padres. Igual que se tratan otros muchísimos temas. Entonces, puesto que no nacemos enseñados a ser padres ni madres, lo que debemos hacer es formarnos para tal desempeño, ¿no? Hoy en día te formas para todo, te sacas una carrera para tu vida profesional, yo inglés, sí, en todo, sí. Pero sin embargo, para la tarea que creo que es la más difícil, que a los que somos padres, en la que nos embaucamos y embarcamos, creo que en este sentido deberíamos de formarnos. Y a veces lo hacemos mal por una falta de información, por falta de esa formación que os comento. Te informan en muchos sitios, puedes asesorarte. O sea, vamos, que necesario. Hay que formarse. Ser padre requiere mucha formación y es una responsabilidad tan grande que si no estás preparado puedes destruir a una persona. Incluso fíjate, en Instagram mismo puedes seguir a psicólogas y a profesionales que se dedican a estar con menores y si detectas un comportamiento anómalo en tu menor, pide ayuda. Igual no es de gravedad, igual es algo pasajero de la época en la que está, de los años que tiene, pero no debes de quedarte con la duda. Y una vez más, entorno. Es decir, si tú vas a una asociación de padres, vas a rodearte de gente que tiene el mismo reto que tú. Te van a dar ideas, te van a dar la rosa y la espina, haz esto en tu casa, sí. Pequeñas cosas que no se te van a ocurrir si estás solo, si no te rodeas bien, ¿no? Sí, creo. Efectivamente. Yo creo que no hay consciencia de muchas adicciones como la de las pantallas, que todavía yo creo que hay gente que es imposible que un niño sea adicto a las pantallas, pero yo quiero volver a una sustancia de la que hemos hablado mucho hoy, que es el tabaco. Creo que la gente no es consciente de que existe esa adicción al tabaco. Es decir, sí, es que fumo bastante, es que me quiero dejar. Entonces la gente va a la farmacia o va al médico, les recetan el milagro de turno y la realidad es que muchos vuelven a consumir tabaco. Esto me lleva a que hay personas que en realidad no buscan ayuda a nivel proyecto hombre, o sea, a nivel adicción como tal, si su adicción es al tabaco o si tenéis casos. Nosotros tenemos el programa antitabaco, sí que tenemos, pero yo creo que, tal y como tú indicas, es poco conocido, ¿no? Se asigna Proyecto Hombre o un recurso a adicciones para adicciones más potentes, ¿no? Es como que el tabaco ya ha pasado a otro lugar, el tabaco se ha quedado como olvidado, ¿no? Es como que es una adicción, pero no es dura, ¿no? Exacto. Esto me recuerda me recuerda al libro de Fariña, que cuando empezó a llegar otro tipo de sustancias, todo el mundo pensaba que el tabaco ni era ilegal y además era bueno, porque como lo que estaba llegando era peor. Pues entonces el tabaco era bueno. Y tengo la sensación de que eso sigue pasando. Y la realidad... Habría que mirar cuánto se recaudan impuestos de tabaco al año. Habría que mirar. Y en contradicción, lo que se gasta en el tratamiento farmacológico que indicaba ¿cuánto nos estamos gastando en el tratamiento de estos pacientes? Que sí que es cierto que se está haciendo uso de este tratamiento. Conozco bastante gente que lo está haciendo, incluso en comunidad terapéutica muchos de nuestros pacientes se lo han administrado, a nivel de
el médico de... Y luego lo que cuesta a personas que tienen cáncer de pulmón y que la mayoría de cánceres de pulmón vienen del tabaco, o sea, quiero decir... El debate de las enfermedades autoinducidas, ¿no? Que se decía que, oye, ¿por qué la sanidad pública tiene que curarte un cáncer de pulmón autoprovocado por fumar 2 cajetas al día, ¿no? Durante Pero 20 años. Debate... Eso es otro melón en el que no entraremos. Es un debate, sí, no me siento preparada para eso. Yo te quería preguntar, ¿cómo afecta la adicción a la personalidad de las personas? A autoestima, a otra serie de rasgos. ¿Afecta mucho? Sí. La persona que es adicta se ha hecho dependiente por completo de la persona, su personalidad queda aducida. De hecho, el tratamiento en sí de la adicción no pasa solamente por una prevención de recaídas y un análisis del consumo, pasa en ocasiones por reconstruir a la persona. La persona no sabe en ocasiones quién es, perdió el rumbo hace muchos años y a veces les cuesta definirse, pues no sé quién soy. Es que actualmente, sí, el que entró ayer por la puerta sí que sé quién es, ¿no? O el que constantemente está en consumo, de cachondeo, de tal, pero si me quito todas estas capas y me quedo desnudo o desnuda, no sabría decirte. Entonces empiezas a trabajar la culpa, empiezas a trabajar la seguridad, la autoestima, la dependencia, los traumas de vida o hechos traumáticos, empiezas a trabajar la infancia, la adolescencia, cómo te has relacionado tú en diferentes áreas a través de tu... Es una terapia total. Exacto. Entiendo que la parte psicológica y psiquiátrica en Proyecto Hombre es la base. Sí, mira, Proyecto Hombre tiene un perfil múltiple a nivel profesional. Hay psiquiatra, hay equipo sanitario de enfermera y médicos, hay trabajadores sociales, hay educadores sociales, psicólogos, monitores. Es que tiene casi todo el perfil, ¿no? que puede encargarse del área. Y luego trabaja en red con la unidad de salud mental, trabaja en red con la UCA que te ha derivado el caso, trabajas en red con servicios sociales porque a veces, ¿no?, los pacientes tienen, o si vienen incapacitados con el IVAS. O sea que al final un poco trabajas en red con todo lo que va ocurriendo, porque no solamente vamos a hablar de adicción. Quiero decir, es que vienen con mucho sentimiento, han hecho mucho daño también a la familia. La adicción es la consecuencia, muchas veces, entiendo. Sí, la adicción sería, si es un iceberg, sería la punta del iceberg que está por encima del nivel del mar. Pero todo lo que hay abajo, ya conocemos que en los icebergs, ¿no?, es mayor incluso. Y luego la familia es un pilar fundamental del tratamiento. Yo, para terminar el episodio de hoy, te quería preguntar, no sé si Andrea luego preguntará algo, pero te quería preguntar, ¿qué puede hacer una persona si está escuchando esto y le interesa ir a Proyecto Hombre o pedir ayuda? ¿Cómo es el trámite, el proceso? Pues el ¿Es proceso gratuito es una llamada. todo esto? No, te cuento, mira, Sí. A través de una llamada asesoramos directamente, ¿vale? Generalmente el asesoramiento y la mayoría de recursos está cubierto por la administración pública. Sí que es cierto que hay algunos recursos, por ejemplo el dispositivo de prevención o algún tratamiento ambulatorio, que son de aportación. Se hace una aportación económica por parte del usuario o usuaria. Pero algo muy importante para nosotros es que si alguien no puede pagar, no se va a ir sin el tratamiento. Quiero decir, si tú puedes aportar 5 euros al mes, aportas 5. Puedes aportar nada, aportas nada. Puedes aportar la cuota íntegra, la aportas. Y luego las comunidades terapéuticas y los centros de día están subvencionados por la Consellería. Qué bueno. O sea, Qué bueno. ¿Y esto es igual en toda España o cada provincia tiene su propia regulación? ¿Habrá diferencias? Sí, ¿no? Habrá diferencias, pero en la gran mayoría de casos tienes tratamientos subvencionados y tratamientos no subvencionados. Vale. Sí, entonces, Vale. quiero decir, el dinero no puede ser un problema para recuperarse de la adicción. Realmente es muy sencillo. Tú llamas, preguntas, Sí. Oye, me pasa esto y esto, te abres en silencio sin que nadie te oiga y pues mira, vente y Te dan una podemos cita, ayudar. hablamos, y luego hay recursos que al ser gratuitos pueden tener lista de espera prolongada o pueden tener una lista de espera a lo mejor de un mes y pico. Pero Yo, la última pregunta que yo quería hacerte era con relación a las familias y a lo que comentabas antes. No solo el papel que juegan las familias, que también me gustaría que lo explicases, sino ¿hay ayuda para las familias? sí, la respuesta es sí. A ver, la familia es la que se encuentra con el problema y la que padece el problema sin tener el problema, quiero decir. La familia es el primer agente de socialización que va a tener el paciente cuando se recupere.
Por eso intentamos trabajar con ellas. Y hay multitud de familias. Hay familias que piensan que una adicción es un vicio, hay familias que piensan que una adicción es una patología, hay familias que piensan que uno es adicto porque quiere, hay familias que son muy permisivas y van a permitir un poco y van a ir en contra del profesional y hay que enseñarles a qué deben hacer, ¿no? Entonces, es necesario trabajar con las familias. Nosotros tenemos reuniones familiares dependiendo del dispositivo, pero bueno, mínimo 2 al mes en las que te sientas con la familia a hablar del caso, incluso haces grupos de familias porque hay que reeducar a la familia. Tampoco les han enseñado ellos a saber ayudar. La familia quiere ayudar, la gran mayoría de ellas, pero no saben hacerlo. O sea, yo ya no sé qué tengo que hacer para ayudarle, porque cuando le veo sufrir, ¿qué hago? ¿Le doy dinero o no le doy dinero? ¿Confío en él o no confío en él? A veces, claro, están también un poco pues condicionados también por lo que sienten, ¿no? No es lo mismo, no me cuesta a mí lo mismo posicionarme ante una persona que no conozco que a ellos, que encima lo tienen ahí todo el día y dame el dinero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a esto las familias hay que empoderarlas, hay que darles información y conocimiento, hay que escucharlas, necesitan muchísima ayuda, vienen muy deterioradas a nivel psicológico, se les ofrece grupos de ayuda mutua de una vez a la semana, aparte de lo que después se trabaja con ellas a nivel de dispositivo. O sea que incluso si no tienen familiares en Proyecto Hombre y son gratuitos, quiero decir, tú tienes un problema, en tu familia hay alguien que tiene problemas de adicción, esa persona no quiere hacer nada, pero tú como familiar estás destrozado, destrozada, ves, no pasa nada, te vas a sentir apoyado, te van a escuchar, te van a aconsejar en la medida de lo posible, vas a ver casos similares y te sientes identificado y empatizas con el otro. Y es que es gratuito, ves porque... Quiero decir, no te tiene por qué hacer ningún mal. En todo caso, ¿qué puede ocurrir si vas y no te gusta? Pues no vuelvas, no pasa nada. La familia es muy importante. Nos gusta que todos los pacientes vengan con familia, pero no es verdad que si viene alguien sin familia no se la atienda. No, no, no. Trabajamos con la realidad del paciente. Si tiene familia, bienvenida sea. Si no tiene, pues no tienes, no pasa nada. Trabajemos con esta realidad. ¿Y qué pasa en el caso de que tu familia sea un foco de adicciones? También las hay. También las hay, ¿verdad? También las hay. Depende. Veremos qué miembro es, qué necesidad hay de mantener o no ese vínculo, si esa persona se ha dado cuenta del problema y quiere hacer algo al respecto. A veces ocurre, a veces te viene un chaval y el padre tiene problemas de adicción, entonces a veces pues le tienes que decir al padre, ¿qué pasa con usted? Quiero decir, o a veces la pareja es consumidora y le tienes que plantear a la persona, bueno, estamos aquí para hacer un ejercicio, ¿no? Pues vamos a hacerlo, vamos a plantearnos la relación de pareja. ¿Esta persona te interesa o no te interesa? Porque estamos hablando de si te interesa o no te interesan tus amigos o amigas. Entonces, bueno, hay relaciones que se acaban... ¿Y habéis tenido casos de agresividad ahí dentro del centro? ¿De gente que se rebela contra lo que le estás proponiendo? Sí, también los hay. Pocos. Generalmente te mentiría si te dijese que vivimos en un clima de violencia. No es cierto, quiero decir. Entran de forma voluntaria se marchan. Yo siempre digo lo mismo porque a veces esto suele ser pregunta típica cuando viene algún practicum o algún voluntario, ¿qué me voy a encontrar? ¿No? Sobre todo los practicums vienen muy asustados y yo les digo, mira, mis hijos entran, vienen a recogerme y no tengo ningún miedo ni a que se relacionen con... Es que, claro. Es que son personas muy normales, claro. La gran mayoría suelen ser personas maravillosas, con una gran problemática detrás. Son enfermos. Pero... es que la mayoría son muy bónicos y muy bónicas, porque son gente como nosotros, de carne y hueso. Gente que tiene un problema y necesita ayuda. Claro, entonces no sueles habituar las agresiones. Puede haberlas, bueno, pues como en cualquier otro espacio, ¿no? Como en el bar de la esquina. Quiero decir que al final tampoco tiene... Más te vas a encontrar en una discoteca a las 4 de la mañana. Seguramente, sí, seguramente. Además, ellos entran con un contrato firmado de que cualquier tipo de violencia física o verbal, incluso, hacia él mismo también, o hacia cualquier miembro, es una expulsión directa. O sea, que es que no suele ser lo habitual. También tener en cuenta que antes del ingreso estamos conociéndolos. Tú ya ves, ¿no? Más o menos cuál es el talante cuando tú le planteas a alguien pues esto o pues aquello. Tú ya ves cómo te va respondiendo. Si alguien es agresivo, obvio no entras. Yo he trabajado embarazada, mi móvil está encima de la mesa como ocurre aquí, quiero decir, pierdes algo y he perdido un anillo, aparece el anillo de oro,
no suele ser lo habitual, no suele ser, es un contexto de cambio, también Claro. es cierto, no están en consumo activo, ¿eh? Claro. Entonces esto ayuda. Si Y hay muy estuvieran en pocas consumo activo, expulsiones, sería ¿no? distinto. De cada 100 igual hay expulsiones 2. por agresión, es que hay pocas expulsiones por agresión. Vale. Luego hay otras indicaciones Tipos que de generan la expulsiones. expulsión, ¿no? Incluso temporal, como medida reflexiva, o cuando has cometido una falta grave, pues mira, esto te... No, pero no suele haber... Sí, hay discusiones, a veces las discusiones se acaloran, ¿no? Y eso puede generar un, mira, vete a casa una semana y te piensas realmente si vas a estar aquí bajo estas condiciones o no, pero más a lo mejor por un acaloramiento de una discusión que por una agresión física. Yo creo que, de hecho, no tenemos personal de seguridad, no tenemos nada de esto. No, Bueno, no. me alegra saber que es un tema menor dentro de lo Sí, que cabe. también yo creo que es porque no están en consumo activo. Si estuvieran en consumo activo, Ya pues no te haces entiendo que cargo de ti ahí... mismo, Claro, ahí... Pues bueno, ya hemos llegado a la parte penúltima del episodio. Vamos a pasar al bloque de preguntas cortas. Son 4 preguntas que debes responder en una frase, ¿vale? Lo más brevemente posible. Si pudieras lanzar una advertencia, tú eres coordinadora de Proyecto Hombre, una advertencia para la sociedad. Un llamamiento. Un llamamiento, yo creo que al final la advertencia es que cualquier sustancia nociva para el organismo no es buena. Da igual que se llame tabaco, que se llame alcohol, Da igual el nombre. no es buena. Vale. ¿Cuál es la droga del siglo XXI? Pues yo te seguiría diciendo que por volumen de adicción, y las voy a englobar a las dos porque son como un tándem, alcohol y cocaína. Alcohol y cocaína. En ocasiones no se separan. Claro. ¿Crees que la marihuana debería ser legal? No, ¿Y crees que si fuera legal se consumiría menos? tampoco. Tampoco. Vale, pues ya pasamos a la última pregunta, que sería: ¿a qué invitado o invitada te gustaría ver en el podcast de Cobolabs? ¿Alguna profesional que tengas cercanía o alguna persona que admires o que consideres interesante? Pues la verdad es que no... Esta es Siempre complicada, pasa. siempre nos no me he pasa. planteado nada. Si siguiéramos con el hilo en el que yo, el hilo conductor de la entrevista y un poco en el que yo trabajo, pues te diría que quizás a alguien que trabajara en la adicción o que tuviera algo que ver con la adicción, pero quizás desde otro rol. Quizás a alguien rehabilitado o rehabilitada. A mí me encantaría hablar con alguien rehabilitado y También. que pueda dar su experiencia, pero bueno, eso sería una utopía. Puede ser complicado porque Sí. al final es mostrarse, ¿no? Claro. A los medios, Sí. pero hay mucha gente que es muy bondadosa y hace este tipo de ofrecimiento a la sociedad porque a mí me parece bondad. Y no sé, me parece interesante conocer el perfil de alguien Pues que ha pasado por intentaremos. esto. Lo vamos a intentar. Lo intentaremos sin duda. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del episodio de hoy. Quería agradecerte en primera persona. A vosotros. Ha sido una charla que creo que es muy, muy interesante que la gente conozca, que la gente la escuche. Agradezco muchísimo que nos hayas compartido todas tus reflexiones tan sinceras y bueno, realmente yo me lo apunto, he aprendido mucho. Yo también. A mí me ha gustado muchísimo y creo que podemos ayudar. Exacto. Al final esto también es salud. Sí, la verdad es que sí. Gracias a vosotros, me he sentido muy a gusto y me ha encantado pasar un ratillo Qué bueno. aquí con vosotros. Mil gracias, Pues Inma. nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.